En los cielos, Padre, queremos presentarnos como iglesia delante de ti, en primer lugar para agradecerte por este culto, por este día, Señor, y también por este tiempo en el que tu palabra es leída, va a ser explicada, Señor, y también va a ser aplicada en nuestros corazones. Te pedimos, Padre, que sea un tiempo de mucha bendición para todos nosotros. Son palabras fuertes, sin embargo, Señor, tú pones esperanza, una luz en medio de la oscuridad, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Te rogamos que hables en nuestro corazón. Nos hables, tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón de acuerdo a lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Porque todos aquí te necesitamos, Padre. Te rogamos por eso que nos hables. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, te pedimos esto y te agradecemos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, si pudieron poner atención a la porción que leímos, no son palabras, si se han dado cuenta, no son palabras agradables, ¿no? No son palabras bonitas de que nos inspira, que nos anima, y la forma de lectura también de esta porción es así, ¿no? Cómo la debemos leer. Son palabras duras que el Señor está dando al pueblo de Israel. Son palabras de juicio por todo el pecado que estaba reinando en el pueblo de Israel. Y como el pastor Edwin decía, bueno, hace 2 semanas, cuando vimos la primera parte del capítulo 7, uno de nuestros pecados más frecuentes, hermanos, y por la que también incurrimos otros pecados más, es que olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de quién es Dios. Si solamente, hermanos, recordáramos que Dios está presente en todo momento, probablemente no caigamos en los muchos pecados que normalmente caemos. Pero ¿por qué caemos una y otra vez en pecados y a veces en los mismos pecados? Porque olvidamos de quién es Dios. Nos olvidamos de Dios y de quién es Dios. De que Dios está ahí. Muchas veces decimos, nadie me está viendo. Estoy solo. Pero en realidad Dios está ahí y muchas veces olvidamos aquello. Y también, como veíamos en los capítulos anteriores, Israel no conocía a Dios. Y por lo tanto ellos caían en un sinfín de pecados. Pero la verdad también que la palabra del Señor nos enseña es que cuando nosotros estamos en pecado, Dios está presente todavía ahí. Aun cuando nosotros le hayamos fallado a Dios, hayamos quebrantado la ley de Dios, Dios está todavía presente ahí, esperándonos a que nos arrepintamos. Y por eso Dios había enviado en el Antiguo Testamento profetas para que hablen la palabra del Señor, para que llamen al pueblo de Israel al arrepentimiento. Ese era el objetivo de los profetas, llamar al pueblo al arrepentimiento en medio de su pecado, que ellos se vuelvan al Señor. Pero lamentablemente la respuesta del pueblo de Israel era que ellos querían seguir en su propio camino de perdición. Ellos querían seguir en su propio camino, y en base a eso he titulado este sermón del versículo 8 hasta el 16, Israel, camino a la perdición. Ese es el título de nuestro sermón, y lo he estructurado en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver desde el versículo 8 al 10, Israel ciego a la realidad. Israel estaba ciego a la realidad cuando Israel caminaba a la perdición. En segundo lugar, vamos a ver que Israel no tenía entendimiento. Israel sin entendimiento. Versículo 11 al 13. Y en tercer lugar, Israel estaba orgulloso de sí mismo. Vemos a un Israel orgulloso de sí mismo. Israel está camino a la perdición, y en ese camino a la perdición, Israel es ciego a la realidad. En segundo lugar, es sin entendimiento, y en tercer lugar, es orgulloso de sí mismo. En primer lugar, entonces, hermanos, vamos a ver, Israel es ciego a la realidad. Versículo 8 al 10 dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo.
y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Ahora, cuando Oseas se refiere a Efraín, se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿ya? Y dice que de Efraín, que se había mezclado con los demás pueblos. Lo primero que dice es que Israel se había mezclado con los demás pueblos. La pregunta, hermanos, es, ¿Israel podía mezclarse con los demás pueblos? Vamos a leer Levítico 20, versículo 24 al 26. Dice, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. En Deuteronomio 7, 1 al 6 también dice esto el Señor. Y con estos versículos vamos a responder si Israel podía mezclarse con los demás pueblos. Dice Deuteronomio 7, 1 al 6, cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Geteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza. No, dice el Señor, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemarás sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hermanos, ¿Israel podía mezclarse con los demás pueblos? Y la respuesta es no. No podían mezclarse. El pueblo de Israel era, dice, el pueblo de Dios. Y como Dios es santo, ellos debían ser santos, apartados para Dios. Ellos no podían contaminarse. Y ellos habían sido llamados para vivir solos, a fin de que fueran una nación santa que pudieran servirle a su Dios. Pero lamentablemente, hermanos, Israel se había considerado más sabio que el Señor. Israel se había considerado más sabio que el Señor, y por eso él se mezcla con las demás naciones, a través de matrimonios mixtos, a través de inclusive de intercambios culturales, económicos, y a través también de alianzas políticas. Y es lo que también vamos a ver hoy día. Israel se había mezclado con los pueblos extranjeros. Y lo peor, hermanos, que Israel había adoptado religiones paganas para su idolatría. Ellos estaban adorando a dioses falsos, dioses que otros pueblos adoraban. Y esas palabras deben hacer eco también, hermanos, en nosotros. Porque es exactamente lo que Dios pide en todos los tiempos de su pueblo. Que sea un pueblo apartado de los demás. Que sea un pueblo santo. Y por eso el Señor quiere que de su iglesia, su pueblo, sean santos, puedan santificarse. Y hermanos, y ahí debemos nosotros tener cuidado. Algo que aprendemos aquí es que debemos tener cuidado de mezclarnos con el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, no debemos, dice, mezclarnos con ellos. El mundo tiene sus influencias que son tan fuertes, de los cuales nosotros debemos tener cuidado. Debemos tener cuidado. Y eso es algo que el Señor siempre ha querido de su pueblo. Que ellos puedan ser distintos, se puedan apartar del pecado. Se puedan apartar de todo lo que hacen los demás.
y puedan centrarse solamente en lo que Dios había pedido. Y como creyentes, obviamente, nosotros debemos acudir a la palabra del Señor, porque ahí nosotros podemos ver qué es lo que Dios quiere de nosotros, cómo debemos presentarnos delante del Señor. Dice después, Efraín fue torta no volteada. Israel, dice, es como una torta que no se voltea. Por un lado está quemado y por el otro lado está crudo. Bueno, ustedes normalmente cuando uno prepara un pastel o una torta, ¿ya?, y lo hornea, normalmente está teniendo cuidado de poder voltear en su momento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos pizza o cuando yo hago pizza, entonces hay que ver, ¿no?, que hay que voltearlo para que no nos salga mal. Y esta comparación que el Señor hace aquí en Oseas es que dice: Israel es como una torta, fue torta no volteada. Por un lado está quemado y por el otro lado está crudo. Y esa torta está diciendo, esa torta no sirve para ya comer. Y hablar de esta manera, con esta figura de la torta, es la manera de cómo el Señor está describiendo la decadencia moral de Israel. Ellos decían ser fuertes, ellos decían ser importantes, ellos decían: no, nosotros somos el pueblo de Israel, nosotros somos vencedores, nosotros somos victoriosos ante que venga cualquier pueblo que se enfrente con nosotros, nosotros vamos a vencerles. Ellos se creían mucho delante de los demás, pero por causa de su pecado, ellos no se estaban dando cuenta de que ya no eran aquel pueblo que era victorioso, fuerte, joven, que podía vencer a los demás. Por causa de su pecado, ellos estaban teniendo una decadencia. Ellos ya no estaban sirviendo como el pueblo de Dios. La segunda figura que utiliza Oseas es que describe a Israel como un hombre en el que su cabello, dice, está comenzando a mostrar signos de decadencia física por la aparición de canas. Dice versículo 9: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Ahora la frase ahí, y él no lo supo, es importante también. Dice, espiritualmente, Israel espiritualmente se creía joven, con fuerzas, pero en realidad era alguien sin fuerzas. En realidad ya había llegado a ser viejo, pero ellos no lo sabían. Ellos no querían darse cuenta. Es como cuando uno se siente joven y siente que puede hacer muchas cosas, pero en realidad ya es viejo y casi ya no puede hacer nada. Y esa es la realidad, ¿no?, a la que el profeta hace referencia, del decaimiento espiritual de Israel. Y eso es cierto inclusive cuando nosotros pensamos en nosotros mismos y a veces nos sentimos más jóvenes de lo que somos y pensamos que podemos hacer muchas cosas porque nos sentimos jóvenes, pero cuando nuestro cuerpo mismo nos dice lo contrario, nos dice: mira, joven, ya no estás tan joven como antes, ¿no? Nuestro cuerpo nos da evidencia de que no estamos tan jóvenes, aunque nos sintamos jóvenes por dentro. Muchas veces nosotros vivimos pensando así. En nuestra vida hacemos las cosas o vivimos nuestra vida y pensamos que estamos haciendo las cosas correctamente, pero en realidad estamos equivocados. Pero hay otras personas que ven aquello. Podemos tener una rutina de vida y hacer las cosas que hacemos, y muchas de esas cosas que probablemente estemos haciendo no estén tan bien. Pero nosotros estamos en eso. Pero necesitamos que nos digan qué cosas están mal. Necesitamos que por la palabra del Señor podamos nosotros entender que estamos también mal en aquellas cosas en las que estamos haciendo o estamos incurriendo. Cuando hablamos del decaimiento espiritual de Israel, eso no siempre era evidente para él mismo, para uno mismo, pero necesitaba de los demás. Ante todos podía ser evidente, pero para uno mismo no lo era. Israel era así. Israel, ellos se creían fuertes, pero para los demás pueblos que los estaban acechando, no. Y hermano, Satanás
quiere que nosotros siempre seamos como niños, inmaduros, niños espirituales, que nos comportemos inmaduramente, sin responsabilidades, que jamás podamos asumir responsabilidades, que jamás maduremos. Pero hermanos, nosotros debemos buscar la madurez espiritual. Debes buscar crecer en el Señor y por lo tanto también asumir responsabilidades. Una persona, por ejemplo, que es mayor y dice, no, yo sigo siendo joven, y al decir eso quiere seguir haciendo las cosas de jóvenes, y me refiero a cosas inmaduras. Pero debemos tomar nuestra estatura, debemos tomar nuestra edad para poder asumir responsabilidades que conllevan nuestra madurez. Ahora, Israel estaba ciego a esa realidad. Israel estaba ciego a esa realidad, no quería verse, estaba tan enceguecido por su pecado que no podía ver que estaban en decadencia. Ellos estaban decayendo. Versículo 10 dice, y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Hermanos, la mala actitud de Israel, el mal carácter que Israel tenía, su arrogancia, su orgullo, dice, iban a testificar en su contra. Y por eso el Señor los había castigado. Todos los profetas que habían ido a Israel, les declaraba su pecado y les llamaban al arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque si no el Señor los va a castigar. Arrepiéntanse. Una y otra vez los profetas le decían, arrepiéntanse, están en pecado, están pecando en contra de Dios. Arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Pero el Señor los castigaba. Enviaba tempestades, les mandaba calamidades, plagas, langostas, sequías, enfermedades. Y todo ello testificaba que Dios estaba airado con su pecado. Dios estaba airado con ellos. Pero ellos no se daban cuenta. Y Dios había hecho eso. Dios los había disciplinado muchas veces para que ellos se vuelvan a Él. Porque ese es el propósito de la disciplina del Señor. Para que nos volvamos a Él. Y el pueblo había pecado. Dios los había castigado. Ellos estaban sufriendo. Y en medio de su sufrimiento, ¿ellos qué debían hacer? Ellos debían volver al Señor y buscar el perdón del Señor. Pero no, ellos se alejaban más. Y hermanos, ¿cuántos de nosotros nos hemos comportado así? O muchas veces nosotros nos hemos comportado de esa manera. Decimos, yo no necesito a Dios. Yo soy fuerte, soy saludable, yo puedo, soy independiente. Ahora, probablemente, hermanos, nosotros no vamos a decir con nuestros labios aquello. O sea, yo creo que ninguno de nosotros puede decir, yo no necesito a Dios, con nuestros labios, con nuestra boca. Pero muchas veces vivimos así. O sea, nuestra vida grita diciendo, yo no necesito a Dios. Yo soy autosuficiente. Mira, todo lo que tengo es mi fuerza y mi sabiduría, mi habilidad para hacer esto, para hacer aquello. Soy yo. Y no nos acordamos de Dios. Muchas veces pensamos o vivimos así. Pero también eso pasa cuando nos va bien en nuestra vida. Todo va bien en nuestra vida y pensamos de esta manera. Soy yo. Yo puedo seguir adelante. Yo he sacado adelante a mi familia. Solo. Puedo pensar así. Pero cuando nos va mal, ahí es cuando nosotros vamos al Señor. Y decimos, Señor, quita de esto. ¿Por qué a mí? Y empezamos a reclamarle al Señor. Hermanos, caminar hacia la perdición es no saber cómo estamos. Caminar en este camino a la perdición es no examinarnos cómo realmente estamos nosotros. Pensamos que estamos bien según nuestro propio juicio, pero solamente, hermanos, debes saber que solamente Dios puede decirte cómo realmente estás por medio de su palabra. No podemos, hermanos, vivir enceguecidos, pensando que estamos bien y las cosas que estamos haciendo está bien porque nosotros lo digamos. Nosotros debemos presentarnos delante de la palabra del Señor, examinarnos en base a la palabra del Señor para saber realmente cómo estamos delante del Señor.
Pero otra de las características de este camino es no tener entendimiento. Uno es caminar en este camino a la perdición, es estar enceguecidos. No vernos como estamos, no examinarnos como estamos y pensamos que estamos bien. Y así vivimos. Eso es caminar hacia la perdición. Pero también caminar en este camino de la perdición es no tener entendimiento. Israel era sin entendimiento. Versículo 11 al 13. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado a sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, ellos hablaron mentiras contra mí. Israel es comparado con una paloma torpe. Inclusive otras versiones como la NBI, la Nueva Traducción Viviente, lo traducen como una paloma tonta, sin entendimiento, haciendo alusión a que el pueblo de Dios había llegado a un punto en el que actúa tan neciamente o tan absurdamente porque Israel no conocía a Dios. Y por eso se comportaba así. No conocía a Dios y por lo tanto no podía tampoco volverse a Dios. Como dijo el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 2 al 3, dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Está hablando de su pueblo, del pueblo de Israel. ¿Ya? Dice, Jehová dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Esa era la condición en la que estaba Israel. Israel no podía volverse a Dios. Israel tenía enemigos acechándoles. Aquí menciona a Egipto, menciona a Siria, eran sus enemigos. Y cuando Israel escuchaba las advertencias de Dios por medio de los profetas, Israel buscaba ayuda. Israel se había vuelto a sus enemigos en busca de ayuda. ¿Acaso, hermanos, nosotros sí podemos ver, Israel está aquí, Egipto, Asiria, naciones que eran enemigos de Israel. Y Israel está en pecado. Y Dios manda profetas para que prediquen y les dice: arrepiéntanse, porque si no los voy a castigar. Arrepiéntanse, los voy a destruir. Entonces Israel piensa: el Señor nos va a castigar, nos va a destruir. Nos aliaremos con Egipto, así vamos a poder soportar. No, pero Asiria va a destruir o va a derrotar a Egipto. Entonces vámonos con Asiria, haremos alianza con Asiria. Pero la Biblia misma dice que Dios, más adelante vamos a ver eso, que Dios había levantado a Egipto, Dios había levantado a Asiria como un instrumento para castigar a Israel. Pero Israel pensando: nos aliaremos con ellos, así vamos a estar bien. Se había comportado como una paloma tonta que pide ayuda a aquellos que querían hacerle daño. ¿Acaso Israel y Egipto estaban dispuestos a cuidar a Israel? No, ellos son Israel, los cuidaremos, los ayudaremos. Ellos estaban acechándolos. Ellos querían eliminarlos. Israel tontamente va donde ellos y les pide ayuda. Dice, era como una paloma revoloteando aquí y allá en busca de ayuda. Y no se daba cuenta que estaba cayendo en la misma trampa que Dios mismo había tendido para su pueblo, para un pueblo desobediente. ¿Qué es lo que debía hacer Israel cuando los profetas iban y declaraban su pecado y les llamaban al arrepentimiento? ¿Qué debían hacer Israel? Israel debía arrepentirse y volverse al Señor.
Pero ellos preferían acudir a otras naciones, en busca de ayuda. Ellos confiaban más en Egipto, en Asiria, y por eso iban en busca de ellos. Ellos podían decir en su propia sabiduría: vámonos, vamos a Egipto, vamos a Asiria, nos aliaremos con ellos y vamos a estar bien. Pero el Señor les dice en el versículo 12: cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado a sus congregaciones. Dios había levantado estas naciones como un instrumento de castigo para su pueblo. Dice Isaías, capítulo 10, versículos 5 al 7, la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer. Dice: ¿qué aflicción le espera a Asiria? Está hablando en contra de Asiria. Ya va a hablar de Asiria. ¿Qué aflicción le espera a Siria? La vara de mi ira. Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Envío a Asiria contra una nación pagana, contra un pueblo con el cual estoy enojado. Asiria los saqueará y los pisoteará como a polvo debajo de sus pies. Pero el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. El Señor dice eso. Dice: pero el rey de Asiria no comprenderá, no entenderá, no sabrá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir, en aplastar a las naciones una tras otra. Versículo 12, más adelante, dice: después de que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará, porque es soberbio y arrogante. Dios también luego iba a castigar a Asiria. Así, Asiria iba a ser un instrumento, dice, un garrote en las manos del Señor, un instrumento de justicia en las manos del Señor para castigar a su pueblo, pero también luego el Señor va a castigar a Asiria, porque era, dice, soberbio y arrogante. Dios había anunciado ya de antemano que castigaría a Israel. Dios iba a castigar tomando en su mano a Asiria, si es que no se arrepentían. Israel pensaba que podía escapar del juicio de Dios, pero en su terquedad ellos estaban cayendo en la misma trampa que Dios mismo había tendido por causa de sus pecados. Versículo 13. Pero también el Señor se duele de su pueblo. Dice versículo 13: ay de ellos, porque se apartaron de mí. Mira, ay de Israel. Saben, hermanos, el Señor, detrás de esto vemos el carácter de Dios, vemos el amor de Dios, el cuidado especial de Dios. Y la muestra de ese amor, hermanos, es porque también el Señor disciplina a su pueblo, a aquellos que son suyos. El Señor al que ama, dice, disciplina. Y el Señor se duele de su pueblo, dice: ay de ellos, Israel. Si siguen en ese camino, los voy a castigar. No saben lo que les espera. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. El Señor se duele de su pueblo, pero ellos merecen la disciplina del Señor por causa de sus muchos pecados. Ellos merecían, no era algo injusto, ellos merecían cabalmente la disciplina del Señor por causa de sus tantos y muchos pecados. Ahora nosotros, hermanos, cuando hablamos de la disciplina del Señor, cuando hablamos de nuestra vida y examinamos nuestra vida y recordamos las cosas que han pasado en nuestra vida, muchas veces nos pasan cosas malas. Y es porque nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado de Dios. Muchas veces sufrimos porque lo merecemos.
Nosotros hemos ocasionado aquello que conlleva después como consecuencia sufrimiento por causa de nuestro pecado. Pagamos las consecuencias de nuestro pecado. Hermanos, todo lo que nos pasa, si pensamos en nosotros y todo lo que nos pasa, no es injusto. Aunque muchas veces nosotros digamos, es injusto lo que me está pasando. ¿Saben, hermanos? Todo lo que nos pasa no es injusto. ¿Saben por qué? Porque Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y no podemos decir que lo que me está pasando a mí es injusto. Dios no se equivoca. Dios no me confundió con otra persona por el cual ahora me está pasando esto. Dios no se equivoca, Dios no se confunde. Si yo algo estoy pasando es porque lo merezco. Y la situación más difícil de sufrimiento que estemos pasando, de llanto que estemos pasando, nosotros debemos acudir al Señor y decirle: Señor, en arrepentimiento debemos decir: Señor, lo merezco. Yo merezco esto. Es justo, pero ten compasión, ten misericordia. Eso es lo que Dios quería de Israel, que reconozca que ellos han pecado. Decir: yo reconozco que he pecado y esto que me está pasando es justo. No podemos decir que es algo injusto lo que me está pasando, porque Dios no se equivoca en cómo tratarnos a nosotros. Pero el corazón del Señor en medio de nuestro pecado, que es como una enfermedad, dice el capítulo 7, versículo 1, mientras curaba yo a Israel. Es así como empezamos este capítulo 7. Mientras curaba yo a Israel. Ese es el corazón del Señor. El Señor está ahí, está dispuesto para curarnos. Él nunca ha dejado de estar. Siempre Él ha estado ahí para curarnos, para curarte, para redimirte, para cuidarte, para salvarte, para protegerte, para proveerte. Dios siempre ha estado ahí. Pero eres tú quien se ha alejado de Él. Somos nosotros, hermanos, los que nos hemos alejado de Él. Y no podemos a eso llamar lo que es injusto. Es porque cuando nos alejamos de Dios es cuando nos pasan estas cosas. Nos envolvemos en pecados y después pagamos las consecuencias, o inclusive vivimos el resto de nuestra vida pagando las consecuencias de nuestro pecado. Pero somos nosotros los responsables de ello. Dios no es injusto, Dios es justo. Versículo 13 dice: yo los redimí, yo los salvé. Ustedes pueden ver, hermanos, el carácter del Señor detrás de estas palabras de juicio en contra de su pueblo. Dice: yo los redimí. Ustedes estaban enfermos y mientras yo les curaba, dice, mientras yo curaba a Israel, ellos hablaron mentiras contra mí. ¿Cuántas veces Dios les había redimido? Dios los había rescatado, Dios los había salvado. Muchas veces. Israel había experimentado el favor de Dios, las bendiciones de Dios de manera sobrenatural. Y más o menos, bueno, en Isaías, capítulo 49, 8, podemos ver el corazón del Señor para con su pueblo. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, Isaías 49, 8. Esto dice el Señor: en el momento preciso te responderé, en el día de salvación te ayudaré, te protegeré y te daré a las naciones para que seas mi pacto con ellas. Por medio de ti restableceré la tierra de Israel y la devolveré a su propio pueblo. Les diré a los prisioneros: salgan en libertad, y a los que están en tinieblas vengan a la luz. Ellos serán mis ovejas, que se apacentarán en pastos verdes y en colinas que antes estaban desiertas. Versículo 10. No tendrán hambre ni sed, y el sol ardiente ya no los alcanzará, pues el Señor en su misericordia los guiará junto a aguas frescas.
Versículo 13. Oh cielos, canten de alegría, oh tierra, gózate, oh montes, prorrumpan en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Sin embargo, Jerusalén dice: el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Jamás. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Hermanos, esas son las palabras de cómo el Señor ama a su pueblo. ¿Cuál es el corazón que tiene para con su pueblo? En el versículo 15 dice: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? Y las mamás aquí pueden responder no. Es una pregunta retórica. ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Mamás, no. Pero el Señor dice: pero aun si eso fuera posible, el Señor dice: yo no los olvidaría a ustedes. Yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre, dice, tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. En otras palabras está diciendo: tú estás aquí, hermano, hermana, tú estás en las manos del Señor. Hermano, hermana, estás en la mente del Señor. Dios no se olvida. Muchos de nosotros pensamos que Dios es como nosotros y decimos: no, Dios no se acuerda de mí, Dios se olvida de mí, porque tiene tanta gente a quien cuidar. Hermanos, Dios es Dios. Y Dios nos tiene a cada uno en su mente. Y Dios está tan atento a cada uno de nosotros. Versículo 13 dice: pero ellos hablaron mentiras contra mí. Continuamente se mentían a sí mismos, unos a otros, acerca del carácter de Dios. Y una forma en la que hablaron mentiras en contra del Señor fue que ellos pensaban que Dios era como los hombres y que su amor estaba basado en obras. Hermanos, una forma en la que nosotros mentimos en contra del Señor es decir algo falso en contra de Dios y de Dios. Decir: ¿sabes? Dios me ama a mí en base a las cosas que yo hago y en base a las cosas que dejo de hacer. Y ponemos a Dios el carácter que el hombre tiene. Nosotros, hermanos, como hombres, si alguien no me saluda, yo digo: entonces yo tampoco le saludo. Si alguien no me ayuda, yo tampoco le ayudo. Si alguien no me presta cuando yo necesito, entonces yo tampoco lo voy a prestar. Somos así, los hombres somos así. Y pensamos, y de esa forma mentimos en contra de Dios y de Dios. Y pensamos que Dios también de la misma manera. Y por eso no quisieron confiar. Israel no quiso confiar en la fidelidad de Dios. Incluso después de que ellos habían visto todo lo que Dios había hecho en sus antepasados. Ellos preferían huir a Asiria. Ellos preferían aliarse con Egipto, aliarse con Asiria, en vez de ir en pos de Dios. Así que su volverse a los ídolos era la mentira que había en sus corazones. Ellos preferían sus propios ídolos. Ellos no tenían entendimiento, pero también eran orgullosos. Versículo 14 al 16. Israel orgulloso de sí mismo. Versículo 14 al 16. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo.
Fueron como arco engañoso, cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. En lugar de volverse a Dios, hermanos, Israel, en lugar de volverse a Dios, quien demostró ser un Dios verdadero, un Dios fiel para con ellos, un Dios que estaba dispuesto a salvarlos y a bendecirlos una y otra vez, ellos, dice, gritaban sobre sus camas a sus ídolos. Ellos clamaban a sus ídolos en sus camas, lloraban. Ellos veían los problemas, pero no podían ver su pecado. Dice que aullaban, gritaban a sus ídolos, mudos, que no podían hablar ni oír. Hermanos, ¿qué es un ídolo? ¿Se acuerdan cuando hemos llevado eso en 1 Corintios? El apóstol Pablo diría, no es nada. O sea, ¿por qué acudir a alguien que es nada? No existe. Pero ellos acudían a sus ídolos. Y el Señor se refiere, con estas palabras se refiere a sus ídolos. En Isaías 41, el Señor dice esto de los ídolos. Isaías 41, versículo 24 y versículo 29. He aquí que vosotros sois nada. Está hablando a los ídolos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Pero Israel prefería ir a estos falsos dioses que ir al Dios verdadero. Israel se había rebelado contra Dios al querer conseguir el grano y el vino, dice, acudiendo a sus ídolos, cuando fue Dios quien les había negado dárselos. Eso era parte del castigo de la disciplina del Señor, de la disciplina de Dios. ¿Cuál es el propósito para la disciplina del Señor? Es traerlos a Él. Y Dios les había quitado el trigo, el grano, dice, y también el vino. Pero ellos estaban acudiendo no al que los había quitado y al que los podía devolver, sino estaban acudiendo al que no es nada y es vanidad, es viento. Lo que estaban haciendo en realidad era que estaban declarando la guerra a los caminos de Dios. El escritor de Hebreos, en Hebreos 3:10, dice que los fracasos de los antepasados era no conocer los caminos de Dios. El fracaso de los antepasados de Israel era no conocer los caminos de Dios. Estos israelitas, entonces, en la época de Oseas, se negaron a reconocer que la disciplina del Señor, que consistía en la sequía, el hambre y otras cosas, eran formas en que Dios los estaba llamando para que regresen a Él. Ellos se resistían en volverse a Él. Ellos estaban sufriendo, ellos estaban recibiendo hermanos, la disciplina del Señor muchas veces duele. Va a provocar llanto, tristeza en nuestras vidas. Pero ahí es cuando nosotros, si se dan cuenta, hermanos, muchos de nosotros hemos vuelto al Señor y decir, mira, Señor, estoy tan mal y lo merezco, pero ahora puedo ir delante de ti. Señor, perdóname porque yo me he desviado y estoy pagando las consecuencias ahora. Pero Israel no volvía. No podía reconocer que esto que estaba pasando era para que se vuelvan a Dios. Versículo 15. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Y esa actitud, hermano, nosotros lo podemos ver en nuestra familia. Aquellos que somos padres, los hijos, ya con jovencitos o adolescentes. Cuando los castigamos, cuando los quitamos algo y que no está bien para ellos, o darles horarios para manejar celular, cosas así. ¿Qué dicen los hijos? No,
el papá no me quiere, me castiga, no me ama. Y nosotros como padres podemos decir, es que lo hago por su bien. Es que lo hago por su bien. Nosotros los criamos, nosotros los alimentamos. Los padres somos los responsables de que ellos estén bien, saludables, y tengan estudios, tengan muchas cosas. Y cuando los hijos se levantan y dicen, no, es que mi papá no me quiere y por eso no me da celular, o otras cosas, o no me deja ir allá a divertirme porque mis papás no me quieren. Era la misma actitud que Israel estaba teniendo. Dice el Señor, dice, aunque yo les enseñé, yo les fortalecí, yo les hice fortaleza a Israel, pero ellos contra mí pensaron mal. Por medio del castigo Dios les estaba enseñando y fortaleciendo. Israel no era nada, pero Dios les había escogido como un pueblo especial. No por ser más o mejor que otros pueblos, porque era el más insignificante de todos los pueblos, dice Deuteronomio, sino que los escogió por amor. Dios escogió a Israel por amor. Pero ellos, dice, contra mí pensaron mal. Era como si Israel dijera, Dios nos quiere esclavizar. Dios nos quiere prohibir de disfrutar de las cosas de este mundo. Dios es malo. ¿Se acuerdan cuando había estado en el desierto Israel? Habían sido librados de Egipto. Todas las murmuraciones que iban en contra de Dios. Dios, ¿por qué nos has sacado aquí para que muramos en el desierto, para que suframos hambre y otras cosas? Ellos preferían ser esclavos y no libres. Y lo mismo que pasó también en el Edén. Pensaron mal en contra de Dios. En el Edén, Satanás les dice, con que Dios os ha dicho, y pone en duda la palabra de Dios, con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol, porque seréis como Dios. Dios no quiere que sean como Él. Y el hombre peca. Versículo 16, dice, volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Parecía que iban a recapacitar por un momento. Parecía que se iban a arrepentir. Parecía todo apuntar al objetivo, que era el arrepentimiento. Parecía que ellos ya iban a arrepentirse genuinamente. ¿Se acuerdan en el capítulo 6? Habíamos visto que Israel tenía un falso arrepentimiento. Ya vamos a ofrecerle un sacrificio y Dios ya va a estar feliz con eso. Parecía aquí también que el pueblo de Israel tenía un genuino arrepentimiento, pero no. Dice que fueron como arco engañoso. Apunta bien, parece que dará el objetivo, sin embargo sale disparado para otro lado. Por lo tanto, por causa de su pecado, la depravación del pueblo, dice, sus príncipes murieron a espada por la soberbia de su lengua. Y eso será, dice, la burla de los egipcios. Al final, hermanos, Dios los entrega en manos de sus enemigos. Al final, Dios entrega a su pueblo, Dios entrega a Israel en mano de sus enemigos. Asiria los destruye. A ellos habían sido advertidos. Arrepiéntanse. Esa es la clave, vamos a decirlo así. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Arrepiéntanse genuinamente, de corazón sincero, con un corazón sincero. Arrepiéntanse y vuélvanse a mí. Pero ellos no hicieron caso a las advertencias del Señor. Y al final, Asiria los elimina. Y después no se vuelve no vuelve a ser como una nación Israel. Después vemos un remanente, pero Israel no es Israel después. Hermanos, en resumen, Oseas 7, capítulo 7,
Es un recordatorio del resultado final de apartarnos de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar si nos apartamos de Dios? Eso es lo que nos está enseñando Oseas 7. Es un recordatorio de cómo va a acabar aquellos que se apartan del Señor y aquellos que siguen su propio camino, que les va a llevar a una perdición total. Pero también nos muestra cuán importante es seguir al verdadero Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos conocer a Dios, conocer sus preceptos, su voluntad y también obedecerlos. Eso es lo que nos enseña capítulo 7 de Oseas. Pero también de cuán importante es no dejarnos llevar o guiar o influir por lo que está afuera. El mundo, las naciones paganas para Israel, porque ellos habían sido influenciados a adorar a falsos dioses, como otros pueblos lo hacían. Nosotros también somos influenciados para eso, adorar nuestros propios dioses de nuestra actualidad, buscar fama, reconocimiento, riqueza, muchas cosas, a costa de. Nosotros somos llamados así, a superarnos, a ser el mejor, a poder competir. Y mientras tenemos más, somos mejores. Pero si estuvieras en alguno de estos pecados, si tienes algunos ídolos en tu corazón, una verdad que la palabra del Señor nos enseña es que tenemos esperanza. Si, hermanos, nosotros estamos en pecado y nos vemos así, que como Israel, que hacemos lo malo, somos como una paloma, con esa paloma que va revoloteando allá, confiando allá, poniendo nuestra confianza en cosas de este mundo. La palabra del Señor nos dice que hay esperanza. Porque Dios nunca te da la espalda. Dios nunca nos da la espalda. ¿Sabes por qué? Porque Dios es Dios y no es hombre. Dios nunca te da la espalda. Pero tampoco puedes ir a Él como si nada. Hay un requisito que es que vayas con un corazón arrepentido, con un corazón sincero de arrepentimiento, un arrepentimiento sincero. Y en Salmo 51 podemos ver este arrepentimiento que es sincero y genuino. Dice el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El salmista dice en su arrepentimiento genuino: yo reconozco. Y es lo que nosotros debemos hacer, hermanos: reconocer nuestro pecado, reconocer en qué formas estamos fallando a Dios y estamos siendo rebeldes ante Dios. Dice: contra ti solo he pecado. Hermanos, los pecados, todos los pecados ofenden a Dios. Ofenden a Dios. Y debemos reconocer eso. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. No debemos echar la culpa como en el principio, en Adán, en Eva, que la mujer que me diste, que la serpiente, y al final llegamos echándole la culpa al Señor. Debemos reconocer nuestro pecado y decir: yo soy el culpable. Si yo tengo un problema matrimonial, yo no puedo decir mi esposa es la culpable. O si yo tengo un problema con mis hijos, no puedo decir mis hijos es el problema. El problema somos nosotros, está en nuestro corazón. El problema somos nosotros. Y debemos reconocer aquello. Y decir: Señor, esto que está pasando es por mi culpa. Y debemos ir al Señor y decir: perdón, perdónanos.
Porque hemos fallado. El título de nuestro sermón era Israel, camino a la perdición. Es el camino a la perdición. Si tú quieres ir en camino a la perdición, pues es esto. No tener entendimiento, que no te importe cómo estás delante de la palabra del Señor. Si tú dices que estás bien, estás bien. Eso es ir camino a la perdición. Vivir en este mundo siendo orgulloso de ti mismo por lo que puedes hacer, por lo que puedes conseguir y por lo que eres. Y toda la raza humana está en este camino, porque son pecadores. Si tú eres un pecador, estás en este camino de rebeldía, de orgullo, de adulterio y de todos los pecados. Y este libro habla de ti como un pecador, pero también habla del castigo que mereces por causa de tu pecado. Pero también la Biblia habla acerca de que hay esperanza y de la buena noticia, que hay otro camino. No es este el único camino. Toda la raza humana está en este camino a la perdición. Hay otro camino. Juan 3:16-19 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. El que en Él cree, el que cree en Cristo, dice, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más sus pecados, dice, que la luz, porque sus obras eran malas. El otro camino es Cristo, el camino de la salvación, el camino de la vida eterna. El otro camino es Cristo. Cuando vamos a Él en arrepentimiento y fe, arrepentirnos de todo lo malo que hicimos, de todo lo malo que hablamos, de todo lo malo que pensamos, que ofenden y no agradan a Dios. Y debemos creer también en Jesús, que Él vino a este mundo por pecadores como tú y como yo. Creer que Él murió siendo inocente, pero murió en tu lugar y en mi lugar, sufriendo la ira de Dios por causa de tu pecado y por mi pecado. Pero también creer que Él resucitó de los muertos y la muerte no pudo con Él, y Él nos resucitará también con Él para estar con Él por la eternidad. Hermanos, hay dos caminos: el camino a la perdición y el camino a la vida eterna, que es Cristo. ¿En cuál camino estás? Si estás en el camino de la perdición, no camines más en ella. Ven a Jesús. Ve a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y aquellos que estamos caminando en este camino de la salvación de Cristo, podamos seguir perseverando. En ningún momento podamos exaltarnos, enorgullecernos de quiénes somos, porque al final decimos, solamente es el Señor. Por la gracia del Señor estamos aquí. Por la gracia del Señor hemos creído. Y solamente debemos esperar que la gracia del Señor pueda obrar en aquellos que todavía no han creído. Si tú no has creído, si hay alguien aquí que no ha creído todavía, como dice Juan, ya es condenado. Por eso, cree en Jesús como tu Salvador y arrepiéntete, deja atrás todos tus pecados y ven a Jesús. Y así podrás disfrutar de este camino que es Cristo. Vamos a orar. Amantísimo Padre, muchas gracias por tu palabra, que cuando la leemos y meditamos en cada una de ellas, Señor, es algo que nos aplasta, es algo que nos destruye, Señor, porque son
palabras tan fuertes, Señor, que tú das en contra de nosotros porque hemos pecado. Y aun cuando vemos a Israel y decimos, Israel, ¿cómo es posible que no haya podido volverse a Dios? Y pensamos que nosotros podemos ser mejores que ellos. Pero aún al pensar en ese sentido, Señor, estamos nosotros jactándonos, enorgulleciéndonos, Señor, y caemos en el mismo lugar que ellos, Señor. Después de haber disfrutado tantas bendiciones de parte de ti, aún nuestro corazón está en rebeldía, aún quiere, Señor, alejarse de ti, ser desobediente a tu palabra, Señor. Y solamente podemos pedirte perdón, Señor. Te ruego, Padre, que tú puedas tocar nuestros corazones y puedas regalarnos el arrepentimiento, poder confesar nuestros pecados y ser perdonados y limpiados, Señor, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero también ahora, Señor, reconocemos, Señor, cómo tú te duele, Señor, cuando nosotros pecamos y pagamos las consecuencias de nuestros pecados. Te dueles porque nos amas, pero también es porque quieres que nosotros podamos volvernos a ti. Padre, te ruego, Padre, que tú puedas poner esa actitud en cada uno de nosotros. Que en medio de nuestra aflicción, en medio de aquellas situaciones difíciles que pasemos, tú quieres que nos volvamos a ti. Tú quieres que te miremos a ti como nuestro único Dios verdadero. Que no podemos confiar ni en nosotros mismos, ni en ninguna persona, ni en ninguna cosa en este mundo. Sino que solo podamos ponerte a ti en lo más alto, Señor. Porque tú eres el Dios verdadero. Los demás, nosotros mismos somos nada. No podemos confiar en nosotros mismos. Padre, te ruego que pongas eso en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a poder santificarnos, a poder desechar el pecado de nuestras vidas y ser distintos, apartados, que podamos glorificarte, Señor, a ti en los lugares donde estemos, Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por mis hermanos también. Te rogamos juntos que nos ayudes a poder aplicar estas cosas en nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por sus méritos, te agradecemos, te pedimos esto. Amén. 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 Amén.